Hermanos ni kutitaban saludaico señor pasotinti. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Pinsani hermanos ni hermanas hoy arisas fanchista. Pienso que estamos escuchando, hermanos, la palabra del Señor. Hay que escuchar, hay que atesorar, amados hermanos, hermanas, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, hermanos míos, hermanas, con el bosquejo acerca de la falsa doctrina y su práctica. Vamos a continuar. Y bueno, nos cesamos de agradecer siempre a los que nos honran con su visita. Todos son bienvenidos. Bienvenidos. Siéntese cómodamente, escuche. Dios quiera que la palabra de Dios pueda alumbrar en su corazón y así también pueda conocer al Señor. Habíamos quedado, hermanos, los instrumentos musicales servían, amados hermanos, y eran utilizados para aliviar a los atormentados por un espíritu malo. Hemos leído, hermanos míos, hermanos, 1 Samuel 16, 14 al 23, ¿sí? David fue llamado, pidió permiso de su padre Isaí, fue enviado, y cuando el espíritu malo, atormentaba al rey Saúl, cuando tocaba su arpa, hermanos, se encontraba el alivio. Para eso eran utilizados los instrumentos musicales. Vámonos más adelante, hermanos, otro asterisco, para alegría de los borrachos. Espero que nuestros semejantes no se ofendan. Viven en las tinieblas y ese es su gozo, su alegría, su placer, la música, ¿no? La música. ¿A cuántos cristianos el Señor nos ha encontrado en las tinieblas, también embarrado en el mismo pecado, ¿sí? La borrachera. Es el pecado que ha destruido vidas, ha destruido matrimonios, ha hecho imposible la vida de muchos jóvenes, de muchas señoritas. Este pecado de la borrachera ha cobrado vidas y va cobrando vidas. Querido, no es que te ofendamos. Sin conocer a Dios vives en este vicio. ¿Sí? Practicas, haces, te gusta. Pero fueses valiente, recapacitarías, pararías en el estado en que estás y puedes cambiar. Dios tiene poder para cambiar tu vida, ¿sí? No es bueno vivir en este pecado de la borrachera. Los instrumentos musicales, pongamos hermano, eran utilizados para alegría de los borrachos. Ya, para alegría de los borrachos. No era pues, hermano, para cantar a Dios, no era para alabar a Dios. ¿Sí, hermano? Bueno, vamos a leer para esto, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Isaías el capítulo, vamos a leer, amados hermanos, hermanas, 5, el versos 12. Ahí dice las Sagradas Escrituras, Isaías el capítulo 5, el versos 12. Desde el verso 11 podemos leer, ¿sabe qué dice? Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes, escuche bien, en sus banquetes hay arpas, violas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El Señor se dirige no a personas, hombres y mujeres dedicados al vicio de la borrachera, al vicio del alcoholismo. Qué triste es el ver personas profesionales, sabios, entendidos, pero lamentablemente ante este pecado son pobres débiles, hermano. No pueden parar, no pueden sostenerse, no pueden vencer el vicio de la borrachera. ¿Cómo va cautivando, hermano mío, hermana? ¿Cómo va enredando, va seduciendo, va atrayendo este pecado?
Qué triste es ver, por ejemplo, en las ciudades la depravación, la perversión. 12, 13 años. ¿Qué podemos decir de la ciudad de Santa Cruz? Una ciudad tan corrompida. 12, 13 años. Con botella de alcohol, con un frasco de clefa en las calles, bajo los puentes. Y qué triste es ver ser humano heredado en ese vicio. ¿Sí? Qué triste es ver emplear el dinero en ese vicio. Cosa que no alimenta, no sacía. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? En lo que no sacía, oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura. Monasco yaricojuna, potilla cari runata jawaika, no ve machaco personata, mana jawaraicucho. Más al contrario, poticuico, machasca. Ganakun semanantin apargon chequetanta cervezama. Machay con sábado tarde sutianam calipi, chiripi, chocarayan, calat oyopacha, ¿no es verdad? No es que ofendamos. Algo por simpaigun, isberpan, pasapun, manasintin yuari, ¿no es verdad? Proverbio imanin. Proverbio imanin. Para quien el hay, para quien los amoratados de los ojos, para quien las rencillas, para quien las heridas en balde, para los que van buscando la mistura, para los que se detienen mucho en el vino, no mires al vino cuando rojea, entra suavemente, pero más al fin morderá como áspid, como serpiente dará dolor. Oh, así es pues la borrachera, y eso dice las Sagradas Escrituras. Como el dice, como la puerta en su quicio, ahí está, girando. Sus ojos, dice, ven cosas extrañas. Se ha peleado, le han volcado la nariz para arriba y dice, no me ha dolido, dice. Despierta otra vez a buscar bebida. Qué triste, ¿no es verdad? Es triste. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? En sus banquetes hay arpas, violas, tamboriles, flautas. Bueno, está hablando pues de aquellas décadas del antiguo tiempo, de tiempos pasados, antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. No había pues como hoy instrumentos, hoy por hoy, hermanos, la verdad la ciencia ha avanzado, la gente se ha inspirado mucho más, ¿no es verdad? Ahora hay electrónicos, ¿no es verdad? Instrumentos electrónicos, ni siquiera ya no hay que soplar. Quizás los instrumentos, por ejemplo, la zampoña, todo eso debe haber en los campos, pero ya en las ciudades ya no hay puro electrónicos, ¿no es verdad? El dado al licor o alguna fiesta que se hace, algún banquete, algún festín, sí o sí tiene que haber instrumento musical o música, ¿o no es así? Así es. Un matrimonio, un cumpleaños, un corte de pelo o un aniversario, lo primero la gente piensa en contratar grupos, qué sé yo, o algún conjunto de música o amplificación, ¿no es verdad? No hay plata para hacer curar a la mujer, no hay plata para comprar ropa a los hijos, no hay plata para pan, para llevar a la casa, pero para la cerveza, para la música, para eso hay plata. Qué cosa más triste, ¿no es verdad? En sus banquetes, ¿qué dice el ser humano? Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Nikuna uviana, y mata guaños papasonches. Mikuy kun kankata zoay kun wakasta obejasta kankaikurin, mikuy kurin, a mi gusto wahyarimun. Mikuy goitaw ima kallarin ri. Ima kallarin mikuy goitaw. Chaquicito, ¿no ven? Las rubias que nunca engañen. Una botella, 2 botellas, 3, 4 botellas. Ahora, si no es botella, agua con alcohol, dale adentro. Como el ser humano con su propia mano se envenena. Se envenena. Ya está, pues ya le ha subido a la cabeza. Largue música. Ya ha perdido el control. Sus ojos ya miran cosas extrañas. En vida, cuando está sanito, no habla, nada. No mata ni mosca.
Pero cuando ya se sube el licor a la cabeza, es el peor hablador, ¿no es verdad? Recuerda de su desgracia, recuerda de su traición, lo único que se hace pagar es con sus lágrimas. Mikona ojiana, wanyuspa y mata pasense. Chaypa, música, instrumentos musicales, chaypa. Perdónenme, machacocuna, tusukunancupa, cosikunancupa. Manacho de con machacocuna taganove, música choraigo con cuchaypi, las catas, hasta el zapato tandakunan, jotas epikunan. ¿No ve? Chay, petosos ancope, tandakuishanco. Chay, instrumento musical, hermanos. Mana kay ocupes con anampacho. Cheraikwa, hermanos, wisto ya cheche kunaka. Chay kunaka munanko puniko sikuita. Hasta acá hemos para las friends, aichapi chay kunaka kusikunku. Mana espíritu pichu, ¿sí? Ahora, no gans, hermano, instrumentos muertos o vivos. Otra cosa. Ahora, instrumento musical, causachu wañosca instrumentucho. Wañosca. A ver, amigo, apa mi guitarra y que me chorar, gustuman taquichun Dios man, a ver. Gustuman sunachun, a ver. Sampuñaikita anataiga parpamei mana sonangacho kan chukunaikte chus recién sonangachaica guañosca instrumento Dios tataka roabas no canstaca hermanas ni causa instrumentos de justicia, ¿no es verdad, hermano chaimanta uyarita munan de instrumentos vivos, no de muertos. Nini uktawan machacoscuna cosikunancupa, tosukunancupa, instrumentos musicales. Machas getaka medichispa kipas getaka musicata uyarin, instrumento wakahininta uyarin, ya está, tosuna esa yaña puni. Aichan cositatakun, ¿no es verdad? Cosirikun, y callarin tosuita. Puti, la verdad, hermano, no cacabali putiwan, hermano tosukunata. O son unas taquis qué desgracia, hermano, ni poni, cuchachani chay hermanos nitas dato antes mana evangelio huele wasangumanta. Será que predica, hermano, huele. Nunca hermanos no le han casado, parla yo tapuni chaita. Y nini, oye, hermanos, nunca me has avisado en mi adolescencia el evangelio. Quizás dato antes me hubiese convertido. Amonía, hermanos, su padre Santa Chicuspa, hasta los 18 años, hermano, en este pecado de la borrachera. Qué triste es ver, hermano, personas moverse, hermano, al son de otro perverso que está cantando ahí. Warmes, muy orisangut, pusca perero, ¿no? ¿Sabes instrumento? Cosichinap, machacocunap. Maquiwan, chaquiwan, la cara de cuisanco, chay instrumentoca, chay kunata cosichin, machaco cosicunampa, macay ocupichu, macay ocupeca chay cosichin mancho, espíritu taca, cay ocupeca, hermano, mana palabraca permitinchu cay ocupeca, ¿sí? Con imayata piensan que chay, perdónenme, chay denominaciones, apaigachanco, chay liñapuni sonarishan, ¿no ve? Chay liñapuni sonarishan. Uxita bíblica leer panco y hasta instrumento callar en sunaita. Peor que el mundo. Gracias, Nina, Señor, ma hermanas, ni hermanos, chay ocumanta, Señor, or como antes, hermanos, bishumanta, bodacheramanta. Maicas, hermano, que hay bichucuchanch, ahin calas, hupay, tantascan. Bijits cotericungu calas, hupay, tantascan. Reumatismo junta o cuadra por hermana atin guchpunanca. Aunque genata, Señor, que rescatamos. Gracias, Paiman, hermano, oyarico, joven, recapacite. Amaña que huchapca caicho. Yo simo y machana huchamanta. Amaña música mundana cachuncho campo ucosis. Señor pecosico y salvación en pecosico y caimanta ripoa. Cristo Jesús con monasco oyarico. ¿Sí? Jesucristo atenios cambia su nampa. Atenios libre de su nampa. Cai visiumanta, cai malmanta. Cai gozo, placer, falso, falaz, engaño. Kaya aichata cosichin, kaya supay partimante instrumentos musicales. ¿Acaso manache famosos cantantes inspirados por el mismo diablo? Porque tienen tanta fama, ¿no es verdad? Y acompañado de instrumentos musicales.
Hermano, no voy a dejar ni para pasuita, para charanguirca, ni para caí. Charanguirca. Nechpaeka, guay, hay un temple diablo, ni. A ver, algún charanguero puede saber quizás mejor. Mayuma ustotata charango sakerpana, ni. Warmi kunkato wakarin chay charango kanej papase, Ahí está, pues, es pactado por el mismo diablo, porque así por así no pueden ganar fama, queridos hermanos y hermanas, también amigo mío. Si vives zambullido en ese pecado, salí de ahí. El instrumento musical es para gozo y alegría, hermano, de los borrachos, ¿sí? ¿Qué hay instrumento musical? Vámonos más adelante. Otro inciso, hermano, para adorar, o inciso digo asterisco, para adorar a los ídolos, ¿ya? Para adoraciones paganas, idolátricas, dedicaciones, para esas cosas, hermano, eran y es utilizado los instrumentos musicales. Para fiestas, para adorar a los ídolos, o dedicación a los ídolos. Libro de Daniel, el capítulo 3, versos 3 al 7. Vamos a leer, hermanos, ¿ya? Libro de Daniel, el capítulo, vamos a leer, hermanos, 3, el versos 3 al 7. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos, hermanas. Amén. Usted le hace hasta más adelante, amados hermanos, ¿sí? Nabucodonosor, el mismo prototipo del anticristo. Cuando fue llevado, hermano, cautivo este pueblo, también siervos de Dios, hombres de Dios, amados hermanos, amadas hermanas, lanzó un decreto. Hizo levantar, dice, una estatua grande, aproximadamente de 30 metros de alto. Era la estatua, ¿no? 30 metros de alto, como un monumento, algo al estilo. Y lanzó un decreto, un edicto, una orden, que al son, dice, de la flauta, de la bocina, del tamboril, etcétera, etcétera, se van a arrodillar, van a adorar a la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ha visto? Ha decretado pueblos, naciones, lenguas. Ha reunido para hacer adorar a la estatua que este hombre ha hecho levantar, querido amigo, también hermanos. Y lo fue así. Dice la palabra del Señor, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, arpa, salterio, zampoña, amados hermanos, hermanas, dice, se postraron y adoraron. Pero dentro de eso habían 3 personas valientes, hombres de Dios, que jamás dieron las espaldas al enemigo. Dieron la espalda al enemigo, a Dios jamás han negado. No importa sufrir, amados hermanos, de los cuales eran Sadrach, Mesach y Abednego. ¿No es verdad? No obedecieron, no se inclinaron a la estatua que el rey había hecho levantar, había hecho construir. Mana paikuna kasukorkankuchu. Ajina karka, llapasta ni naciones, diferentes lugares manta, diferentes parlainios kaskunata, tantaikurin, concorreritin al son de la flauta, bocina, tamboril, arpa. ¿No es verdad?
qallarerqa adorachita kay rey Nabucodonosor. Pero chay ukhupi 15 jóvenes valientes karqanku, mana paykuna kasunkuchu reypaq decretunta, reypaq edictunta. Y rey nerqa, pillapis mana kay decretuta kasunqachu, akinqa, chayqa, nin hotun horno casi 7 veces calentado de lo acostumbrado. Manchay, imanisuntajri, qoñichisqa horno 7 veces de lo acostumbrado. Chayman chukaykusqa kanqa nerqa. Kay kamachis, kay Dios kamachisnin mana kasunkuchu kay jóvenes valientes, mana payguna tonqorikunkuchu, haqay idoloman, haqay lantiman, haqay estatuaman, no importa. Chukaykuchikusunchis, nerqanku payguna, rey mana no kaykusta necesidad kanchu, respondinayku al asunto. Haqay Dios mayqintachus no kayku serviku, librawasaqku. Qué confianza, hermano, qué confianza kay hombres picarqa, hermano y hermana. Rey nincho kaykuchin kay 15 personasta. Haqay horno ardiendo, ni horno laurarizan, chay ukuman chokaykuchin. Y nin palabra imaninta. Haqay ukupi nin paykuna pasearizarqanku, manaña 15, sino que tao personas. Runa t'uku qawarqa, mana nina paykunata aterqachu, qolarpayta rupaykuyta mana aterqachu. Por cuanto Dios kachamusqa angelninta hornota hasnurpasqa, hornota hasayarpachisqa. Achayta nin Señor palabra. Chaypaq karqa utilizasqa instrumentos musicales para dedicación a los ídolos, para fiestas idolátricas. ¿Acaso kunankama manachu kay silla sapa departamento kapun lantin, no es verdad? Chayman dedicación, chayman fiesta, peregrinación, siempre acompañado de instrumentos musicales. Era, hermano, para fiestas idolátricas, se usaban los instrumentos musicales. Nabucodonosor hizo levantar, al mismo tiempo decretó a la dedicación a toda la humanidad y lo hizo así. Pero dentro de eso hay 3 valientes que negaron al decreto del rey y fueron, lanzados al horno ardiente, pero de allí Dios les ha librado a estos hombres que pusieron la confianza en Dios. Chay pasarca instrumentos musicales utilizados. Vámonos más adelante, otro asterisco. Vamos a ponernos, hermanos, para fiestas y cumpleaños, ¿ya? Casasumaras que hay, hermanos, cumpleaños a cumpleaños, hermano, trae siempre, hermano, tragedias, puede traer, hermano, desgracias. Ya no es para nosotros, hermano, el mundo lo haga, pero no es para nosotros, hermano. Para fiestas y cumpleaños, Mateo capítulo 14, versos 6 al 10. Vámonos al Nuevo Testamento, queridos hermanos, hermanas. Evangelio de Mateo capítulo 14. Dice así, hermanos, 14, el verso 6 al 10. Leamos, 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que quisiese o pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Que Dios bendiga su palabra, amados hermanos, hermanas. Un cumpleaños de un gran hombre. Amados hermanos, hermanas, ¿de quién habla? Está hablando, hermanos, casualmente de Herodes. De Herodes. Queridos hermanos, hermanas, buscaron a la mejor bailarina. Allí encontraron, hermano, a la hija de Herodías. Queridos hermanos, y el rey había dicho en ese cumpleaños, en esa fiesta,
Dice, al que baila bien, al que baila mejor, su premio va a ser, yo le voy a dar un premio, lo que quiera, lo que me pida. ¿No es verdad? Y como dice la palabra del Señor, ¿sabe cuál fue el motivo? Este hombre estaba viviendo con la mujer de su hermano Felipe. Y Juan se lo dijo en su cara a este hombre. No es bueno que vivas con esa mujer de tu hermano. Llegaron a aborrecerla, a Juan el Bautista, le encarcelaron. Esta muchacha ganó en baile y le dijo a su madre, ¿qué cosa quieres que pida? Pedí la cabeza de Juan en un plato. ¿Cómo no? Aquella noche mandó a los soldados, le decapitaron, trajeron la cabeza de Juan en un plato y se la dieron. Hermanos, fiestas cumpleaños instrumentos musicales. Chaype hermanos ni algo no canchispa. Manañe chaygo nagan no canchispa, hermanos ni festejando cumpleaños. No casicune, hermano. Kunanka, hermano. Guasarichinco a las redes sociales, estados. Chaype anciano chucurizan, esposanguan. Feliz cumpleaños, celebras pa boda de oro, boda de plata. No sé, y más tarde, hermano, ñaupa gente tortas carizan. Y mañana faltan chayme, hermano. Cerveza, licor, vino, hasta chayta pichapa y changuari, ¿no es verdad? Amados hermanos, hermanas, que hay últimos tiempos, yactas de capusen, hermano, a un desenfreno espiritual, hermano y hermana. Eran utilizados para cumpleaños, ¿ya? No dudamos, hermano, si es una fiesta, se trata, hermano, con instrumentos musicales, ¿ya? Vámonos más adelante, amados hermanos, hermanas. Más adelante, inciso D. La verdadera enseñanza del Señor y de los apóstoles. Anótese así, hermano. Inciso D. La verdadera enseñanza del Señor y de los apóstoles. A ver, hermano, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es la verdadera enseñanza, querido amigo? Ya hemos descifrado punto por punto para qué eran utilizados. Créame, querido, no es para utilizar para adorar, alabar a Dios. No es para eso. Pero lamentablemente, queridos, es infiltrado, inculcado y enseñado por hombres corruptos de entendimiento, como ayer hemos dicho. No hace nada. ¿Cómo que no hace nada? Dios no ha dicho, no permite. Vamos a ir paso por paso aclarando. La verdadera enseñanza del Señor y de los apóstoles. Otro asterisco. Jesús manda a adorar en espíritu y en verdad. Anota así, hermano. El Señor o Jesús manda a adorar en espíritu y en verdad. Ya, pero sin instrumentos musicales. A ver qué dice el Señor, hermanos. Para nosotros conocido esta cita, Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 23 y 24. Vamos a leer, hermanos. Jesús manda a adorar en espíritu y en verdad, hermano mío, hermana, ¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 4, el versos 24 y 25, dice así. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escuche bien el 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, hermanas. Amén. En la conversación entre nuestro Señor Jesucristo y esta mujer samaritana, una mujer de Samaria junto al pozo llamado Sicar. Allí, hermanos míos, hermanas, nuestro Señor dice, la hora viene, ¿no? La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice, ¿no? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Querido hermano, hermana, nin Señor palabran, jamusian oranin, maipachachus, ni hermano checamanta yupaychaskunaka,
Yupaychankanku espiritupi ichikakapi. Chay yupaychaqkunata Dios jamaskan. Chay yupaychaqkunata Dios jamaskan espiritupi ichikakapi. Uritanpita nin Dios ja mana rikuy atina. Dios ja imanin hermanos espíritu. Espíritu mana rikuy atina Dios ja. Entonces nin palabra ka nin piskunachi yupaychaqkuna hatunchaqkuna adoraqkunaka nin yupaychachunku hatunchachunku espiritupi ichikakaqpi nin necesario ajinata yupaychananku. La adoración, hermano, es en espíritu y en verdad, hermano. Ahora, ¿cómo es en espíritu? Emenat espiritupi. Kayo kupeka, hermano, hasta hakaiman kawasunchis en las alabanzas. Kayo kupeka, son comanta yoxerimon siente. Son comanta yoxerimon kuse, simitak zimatatarin. Por ejemplo, innuta elevarins adoración, ¿no ve? Alabanzata. Son comanta yoxerimon hermano. Mana dikuspaya paita yupaychanchis, hatunchanchis, adoranchis. Porque paita mana dikuy atina espíritu casca Dios, ¿no es verdad? Entonces, yupaychaqkunata nin necesario adorananko en espíritu y en verdad, queridos hermanos, hermanas. Chay adoración pi mana dikurimunchu. Ni mampunicha carga adoración peka. Adoración también con instrumentos musicales. Ni mancarca. Apóstoles. Ninku mancarca. Mana canchu monasta vecino uyarico bibliapi. Cantaripanqui. Por ejemplo, el Salmo 150. Chay wistus pataka pastoninko. Chay tapaigachanko. Ahí está, dice la palabra de Dios. Para que sepas, el Salmo 150, para empezar, es anónimo. No se sabe quién ha escrito. Porque siempre es libro de Salmo que hacen párrafo, capítulo con sus autores. No solo es David. Querido amigo, el Salmo 150. Sin embargo, Jesús me está, Dios en espíritu y en verdad. Eso es la verdadera adoración de la iglesia del Señor. Vámonos más adelante. El Señor cantaba himnos sin instrumento musical, ya hermanos, nincheta. Uyarico, Señor ninch Jesucristo ka takifka himnusta. Mana instrumento yo. Chanta imaina pobre punikan kumangkak apóstoles mana arpayangubs kapunangri. ¿No ve? Sampoñayapes, salterio, kapumamunica carta. Pero mana ninchu palabra uyarico. El Señor cantaba himnos. Leen, hermanos, ni Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 30. Evangelio de Mateo, el capítulo 26, el verso 30. Ninkajinata, hermanos y hermanas, también uyaricojuna. Leen. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Marcos 14:26, casi las mismas palabras. Marcos capítulo 14, el verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Amén. En la institución de la cena del Señor, hermanos. Ahora, ¿qué himno habrán cantado? Cuando hubieron cantado el himno, salieron, dice, hermanos míos, hermanas, al monte de los olivos. ¿Ha visto? El Señor no ha manejado instrumentos musicales. No ha andado cargado de guitarra. No anduvo nuestro Señor durante esos 3 años y medio cargado de charango, los apóstoles con su bombito, con su bandolina. Para entonces no tenía el Señor grupos musicales.
llamados cristianos, ríos de agua viva, y más acá, hermanos, ni kunanka, marollos cristianos, mariachis evangélicos, macargacho chayguna, kunanka lo mismo que mundo, grupo cristiano, ya, llámese que se llame, se ameniza, acontecimientos, matrimonios, cumpleaños, grupo puringo paiguna, hermanos sotisneo, chay kuna tocas, pues seguramente hay una por hora che gana yango tari kaiguna kano, por hora che gananco, mananencho señor grupos de agua viva te contratas establecimiento sena institución mananincho Pedro charangunto orquesta nos ajasca mananincho. Cantaron en himnos, habiendo cantado el himno. ¿Me entiende, hermano, hermana? Entonces, ¿por qué meter dentro de la iglesia del Señor los instrumentos musicales? Ya vamos a ver, hermano mío, hermana, estos instrumentos son inútiles. Estos instrumentos son muertos, no son vivos. Y son refutados por Dios, refutados por el mismo Señor. No están aceptados, pero son aceptados por aquellos hombres, reciben con gozo, abrazan hombres que han tergiversado las Sagradas Escrituras, que solo buscan su complacencia, placer suyo, su apetito suyo. Pero sin embargo Dios no manda. El Señor y los apóstoles habían cantado himnos. Habiendo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquella noche, antes que Jesús fuese traicionado, antes que Jesús muriera, eso dice las Sagradas Escrituras, estimado amigo. En los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿piensas que no hubiese habido? Si ellos hubiesen utilizado, siempre hubiesen escrito. El Espíritu Santo no haya permitido que esto se esconda, pero no hay querido. Cuando hombres y mujeres no han experimentado el nuevo nacimiento es cuando no sienten la presencia del Señor en sus corazones. No sienten ese gozo de parte del Señor. Sin embargo, estas personas se alegran humanamente, carnalmente, como cual hombre dado al licor, como cual borracho. Chanta ni van spone paiguna gay hermanos ni. Kankuna kabelorio pina chukura kungis. Ma kankuna picancho amor. Macancho cusi cangunaspi. No hay gozo. Aquí, no hay alegría, gracias hermano. Aquí, ¿cuál es menester y necesario? Que el alma y el espíritu se goce o la carne. Peta gente cusikunan. Espíritu, alma, taipeta cusikunan. Mana hay chapa. La carne está crucificado con sus pasiones y deseos, hermano, con clavos de justicia. Aquí no se alegra la carne. Aquí no se trata de alegrar a la carne, hermano, ¿sí? La música, el instrumento alegra a la carne, no al Espíritu Santo, no al Espíritu, no al hombre interior de la persona. Hermano mío, hermana, entonces, hermanos, saquémonos de la mente si alguien hubiera siempre con pensamiento de trajinar o tocar o escuchar, sáquese, hermano mío, eso. Amados hermanos, he dicho, los apóstoles cantaban himnos. Vámonos más adelante. Perdón, el Señor cantaba himnos. Otro asterisco. Los apóstoles cantaban himnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versos 25. Con esto termino, hermanos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, el verso 25. Vamos a dar lectura. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos y hermanas. Amén. Cuando fueron apresados, hermano, en Filipos, Pablo y Silas, no, hermano, dentro de la cárcel, hermano dice, cantaban himnos. Cantaban himnos. Qué lindo es, hermano, cantar lo que sale del corazón. Ya veremos más allá si así Dios lo permite, hermano. Cantaban himnos, se gozaban en espíritu. Imagínense, hermano, apresados en la cárcel. Amado hermano, hermana, pero en ellos había un gozo grande. Eso es lo que experimentamos, el verdadero convertido, el verdadero renacido.
Sin embargo, aquellos meros profesantes no experimentan el gozo de la salvación en sus corazones. El verdadero cristiano, en buenas, en malas, siempre contento con su Señor, aunque al borde de la muerte, hay gozo en el corazón, querido amigo. Y eso les llevó a estos hombres de Dios a a cantar a Dios cuando ellos estaban detenidos, estaban apresados en Filipos, estos siervos del Señor. Los apóstoles cantaban himnos. Habla Hechos de los Apóstoles, hermano, de la adoración de la cena del Señor, del primer día de la semana. Habla de los cultos, pero en todo ello no aparece, hermano, el uso de los instrumentos musicales, querido hermano, hermana. Era siempre para malos usos, para malas ocupaciones, querido hermano, hermana, los instrumentos musicales. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra en cada corazón. Amén.